Amigos del canal Evangelio TV, hoy tenemos un testimonio muy impactante. En este día vamos a presentar a nuestro hermano salmista Anthony Pincay, que él tiene un testimonio de vida impactante. Esperen para que lo escuchen todo lo que él tiene que decir aquí en el canal Evangelio TV. Amén. Que Dios bendiga de una manera muy poderosa y ricamente a todos los que hacen y pertenecen a la audiencia de Evangelio TV. Amén. En esta maravillosa tarde y este maravilloso día queremos compartir algo muy especial con todos ustedes, y yo creo que es uno de los primeros canales que va a poder proporcionar esta clase de video, porque no lo he hecho en ningún lugar más, ni en ninguna radio, ni en ningún canal de YouTube, en cualquier plataforma. Amén. Y yo creo que firmemente Dios va a hablar a niños, jóvenes y adultos y ancianos en esta maravillosa tarde. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mi hermano Anthony Pincay me comentaba antes, pues anteriormente me comentabas, Anthony, que tienes un testimonio impactante, un testimonio donde de niño tuviste una experiencia sobrenatural. Entonces queremos saber, pues, y a partir de este momento que nos cuente ese testimonio de vida que tú tienes, y como bien lo dices, no lo has hablado con nadie, no lo has expuesto en ninguna red social, y ahora, pues, gracias al Señor, pues vas a testificarlo aquí ante el canal Evangelio TV. Coméntanos, mi hermano Anthony. Amén. De hecho, primeramente dándole las gracias al Señor, creo yo que esta experiencia que yo tuve marcó tanto mi vida, y sé que va a marcar la vida de muchos. Y sin más preámbulos, yo me encontraba a la edad de los 9 años, 9 a 10 años, una vez en mi hogar descansando un domingo por la mañana, y de repente primero yo me levanto, pero sentía ganas de seguir durmiendo un poquito más, como todo niño de pronto. Y de pronto me volví a dormir, y en eso comienzo a tener una experiencia. Yo comienzo a sentir, yo me recuerdo que vi como mi cuerpo tenía mis manos así, y comencé a sentir un remolino como en mis manos. Y de repente, cuando yo comienzo a sentir esa experiencia que jamás la había sentido, comienzo yo a ascender a un lugar. Y cuando estoy allá, me recuerdo que lo primero que veo, encontraba en un lugar tan hermoso que jamás lo había visto. Digamos así, para que la audiencia pueda entenderlo, era como si fuese uno de los mejores paraísos. Como muchos predicadores, mucha gente lo dice, pues no, pero yo obviamente a esa edad de 9 años no sabía lo que era. De repente, a lo que yo me encuentro ahí, comienzo a ver hacia el frente mío como una especie de un río, bien hermoso, bien bonito. Cuando yo veo de mi mano derecha, había alguien que me había tomado. Y en el momento que yo me acuerdo, que yo comienzo a tratar de ver, no le podía ver su rostro, pero simplemente me tenía mis manos agarradas bien fuerte y me decía que siguiese adelante, o sea, que caminara. En el momento que yo comienzo a caminar, yo impresionado de ver el lugar donde estaba, las cosas que yo veía ahí. Entonces, hermano, ¿cuántos años tienes ahorita? ¿Tienes 24 años? 24, igual a los 9 años, ¿te acuerdas tal como que fue ayer? Exacto. De hecho, es una experiencia que nunca se te borró de la mente. Yo creo que marcó mucho mi vida. Bien. Y a pesar de altas y bajas, eso me sostiene de pie. Amén, gloria a Dios. Bueno, tenías 9 años, viste que alguien te tomó de la mano. ¿Quién era el que te tomó de la mano? Cuando yo estoy ahí caminando a esa edad, o sea, primero yo no sabía dónde estaba, qué era el lugar, porque esa fue un shock, algo tremendo. Era un sueño. Exacto, era como que si hubiese sido un tipo de sueño, pero lo vivía como en carne propia. Real. Exacto, entonces cuando yo estoy ahí, yo comienzo a caminar, pero con un poquito de miedo, porque no sabía quién era. Pero en mi imaginación yo sabía que era el mismo Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, cuando comenzamos a caminar, el personaje era tan grande que él simplemente con su mano derecha me señalaba. Ni siquiera me hablaba al inicio, simplemente me señalaba que mirara hacia el frente. Y mientras íbamos caminando, yo recuerdo que llegamos a la orilla de ese río y había 2 personajes más en una barca pequeña. La barca era tan pequeña que yo, en mi pequeña inocencia, yo podría decir de pronto cómo aquellos personajes tan grandes entraban en la barca. Y de repente, esos 2 personajes, más la persona que me llevaba de la mano, y yo éramos 4. Y yo podría decir, Señor, eres tú el que me estás guiando. O sea, nadie me había dicho que era Jesús, que en qué lugar estaba. No me decían nada, simplemente me señalaban que observara, que mirara. Y entonces cuando yo estoy ahí sentado, yo decía en mi mente, wow, o sea, a esa edad que yo tenía 9 años, vuelvo y repito, yo decía, cómo esto es tan hermoso. Podía ver el río tan hermoso, había una cascada lindísima. Y comenzamos a navegar. La experiencia no duró tanto tiempo en ese río, y mientras íbamos llegando a la otra orilla, me comienza a señalar a sí mismo que mirara al frente. Que vuelvo y repito, para mí en ese momento yo podía interpretar lo que era el mismo Jesús de Nazaret.
Y cuando él me señala que mirara, yo comenzaba a sentir un poquito a la vez de alegría y a la vez una confusión en dónde estoy, qué mismo hago, por qué estaba ahí. Bueno, mi hermano, gloria a Dios, lo que tú estás contando es algo impactante. De repente la gente no lo vaya a entender ni a comprender, pero es lo que tú viviste. Amén. Es lo que tú viste. Y te quedaste en la parte donde tú decías que te direccionaba, porque no quería que tú lo vieras. ¿O qué pasaba con el personaje que te guiaba? De hecho, lo puedo interpretar de esta manera y es como que si me estuviese viendo y yo le dijera, varón, Amén. sin hablar, no me mires, quiero que observes, Solo al frente. quiero que veas. Muy Entonces, bien. eso era lo que me direccionaba, vuelvo y repito, el mismo Jesús. Obviamente quiero dar y quiero aclarar, no pude ver su rostro. Y en esa mesa tan gigante, de una forma horizontal, yo comienzo a observar cómo hay mucha gente. ¿Ya estaban sentadas en las mesas? No. ¿Ya estaban sentadas en las sillas? No estaban sentados. Pero estaban esperando sentarse, gente, ok. la gente, o sea, algo que a mí me sorprendió, porque ahí, cuando iba llegando y veía hacia el frente, yo veía gente pequeña, grande, o sea, de toda estatura, hablemos así, de toda estatura. Y yo veía que ellos trabajaban. O sea, ellos no estaban ni sentados ni esperando a nadie, estaban preparando, como que si de pronto, como que era un evento, como una si fiesta. de pronto tenemos un evento y comenzamos con las preparaciones y estamos todos, desde el más grande hasta el más pequeño, trabajando en la mesa, sirviendo lo que estaban. Gloria a Entonces Dios. yo comienzo a ver mucha gente sirviendo y mi experiencia es que mientras comenzamos a caminar, ahí yo recuerdo que me decía mi voz dulcemente que mirara, que observara, o sea, que algo importante yo tenía que ver y poderlo decir, y en esta tarde se los comparto. Entonces cuando yo veía esa mesa tan gigante, yo veía cómo comenzaban a preparar, a servir, pero nadie se sentaba aún a comer. ¿Qué piensas tú que te quería mostrar el Señor ahí? La gran cena que viene para nosotros, que algún momento vamos nosotros a partir cuando Yo ya creo- sea la segunda venida de Cristo. ¿Qué Yo piensas creo tú? que obviamente ahora lo entiendo. Porque pero un niño de 9 años no podría saber más de lo que le enseñan en la escuela dominical. Sin embargo, una persona adulta que tenga esta experiencia sabiendo de la Biblia, Claro. yo creo que antes de pensar en la Biblia se va a quedar impactado de ver tanta hermosura, de ver algo que jamás ha visto y de pensar en dónde estoy, qué pasó conmigo, porque esas eran mis preguntas. O sea, Sí. a pesar de que yo me cautivaba ese paisaje y todo lo que veía, había una incertidumbre dentro de mí. O sea, ¿qué pasó? Amén. ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué más yo te mostraba trataba el de Señor? ¿Qué más te receptar. mostraba el Señor? Yo creo que los hermanos que están ahí, de repente gente que sea inconversa, que no conozca nada de Cristo, de repente se le va a hacer duro creer que un niño de 9 años vaya a tener una visión o una experiencia tan fuerte. Pero tú sabes lo que viviste y nosotros sabemos que Dios muestra. Perfectamente que sí. Amén. ¿Qué más fue lo que te mostró el Señor? Cuando comenzamos a caminar y ver esas personas que trabajaban ahí, yo recuerdo que mientras íbamos en el paso, en el camino, como en el sendero, habían flores. Y yo recuerdo claramente que esas flores se movían al pasar. Y era el mismo Señor que iba conmigo. Porque esas flores eran como si hoy en día pasa el presidente y de pronto se van formando las tropas, los militares, así. Entonces yo veía como los arbustos, las flores, la vegetación que había se movía. A la presencia de Jesús. Salía un olor tan agradable, salía un olor, o sea, tan fino, que sinceramente yo Nunca ya me lo has había, percibido acá. ya me había enamorado de ese lugar. O sea, es algo tan lindo que uno primeramente no sabe dónde está, pero me había enamorado. Y cuando comienzo a ver eso, lo explico detalladamente para que la gente, tanto cristiana como la gente también conversa, pueda entender. Y como dijo el pastor hace unos minutos, quizás mucha gente no lo va a creer al 100%, ¿verdad? Pero simplemente yo lo que hago es cumplir y hablar lo que vi delante de mi Dios. Entonces cuando veo eso, yo comienzo a sentir que esas flores, como que a la vez, de pronto, musicalmente, si alguien me llega a entender, hacía una armonía. Una armonía. Pero la Biblia lo testifica, por hermano, que todo lo que respira alaba a Jehová y las flores y las plantas, la vegetación la respiran. Entonces yo veía y como que no decían una letra de una alabanza, de una oración, no. Pero se mentira. armaba una Pero se armaba como sinfonía unas para el vocales, como vocales. Y esas vocales las hacían en armonización, como dando una pleitesía. Como Gloria a hoy Dios. en día yo lo entiendo, sí, Wow. pues no. Gloria a Dios. Comenta, mi hermano, por favor, comparte este video, que es impactante conocer pues de nuestro hermano salmista Anthony Pincay,
Amén. Estás testificando y él dice pues que es la primicia para aquí, el canal Evangelio TV. Ayúdanos con el like, ayúdanos compartiendo. Ahí yo comienzo a ver como había unas personas más adultas que estaban postradas. Y cuando esas personas que estaban postradas ahí, yo comencé a ver que ellos estaban como intercediendo. Y yo comienzo a ver como si ellos estaban intercediendo. Porque hoy en día lo hemos visto en la iglesia, ¿no? Los ancianos, Amén. todo eso. Y yo veía Pero las gente ahí. edificaciones, mi hermano, o sea, eran como casas, eran edificios, ¿cómo lo viste? De hecho, ¿Preparándose para recibir a alguien o vivía alguien ahí? ya, de hecho, o sea, quiero aclarar esto. Amén. Al fondo yo veía edificaciones, pero exactamente nosotros nos dirigíamos a una de ellas, que obviamente no tenía paredes, o sea, eran como pilares, como baluartes así. Muy bien. Y era tan grande que dentro de ese lugar se podía observar que había, que hoy en día lo sé, pues, un trono, que yo veía era una silla gigante. Entonces yo veía que habían ahí personas muy adultas como intercediendo. Y cuando estaban así como arrodillados intercediendo, ellos también se escuchaba a voz alta. No recuerdo exactamente, pero yo podía sentir como hoy en día cuando uno está diciendo, sí Señor, santo eres tú. O sea, era prácticamente lo que cuando uno está siguiendo la oración de otro. Tremendo. Entonces, cuando yo estoy ahí, comienzo a querer acercarme al lugar y ese lugar comienza a temblar. Y el mismo que estaba sentado ahí, que hoy en día sé que era el mismo Jehová de los ejércitos, porque tanto fue así que cuando él se levantó, ese lugar comenzó a temblar y yo quería desmayarme porque no aguantaba ver si el mismo Jesucristo que me llevaba de la mano, yo no podía ver su cara por el resplandor. El del Señor, el de Jehová de los ejércitos, era más fuerte porque yo no lo había visto porque era como por la parte de atrás que nosotros íbamos y yo veo que estaba una silla, un trono gigante, no se lo veía, pero cuando él se levantó se estremecía y la gente que estaba al frente elevaba más su voz, elevaba más su voz, elevaba más su voz y de pronto nosotros comenzamos a querer pasar, a querer entrar por ese lugar y yo recuerdo que sentía como un temor gigante, como diríamos como que si me fuese a morir por ver esa luz, como que si yo supiera que con pisar ese lugar yo sentía desmayarme. Era tan fuerte el poder, el poderío, el resplandor que yo sentía esa experiencia. Y solo recuerdo que me apretaba la mano y me recuerdo que me dijo, no temas, no temas, no temas. Y entonces que me decía que él quería seguirme mostrando. Y cuando yo comienzo a ver eso, se paró el mismo Jehová de los ejércitos para recibir al mismo Jesucristo que pasaba. Y pasamos, de este lado estaban las personas adultas que estaban así, como postrándose, y del lado de acá, y nosotros pasamos por el medio. Cuando pasamos por ese lugar, era un poderío tremendo. No tengo exactamente la descripción exacta para poderle hacer entender a la gente. Yo creo que no tengo las palabras adecuadas, porque es algo increíble. Una gloria inmensa, hermano. ¿Hacia qué lugar te llevaba en sí el Señor? ¿Cuál era el fin de mostrarte todo eso? Yo creo que hoy en día, con la edad que tengo, la experiencia que tengo en el Señor, firmemente puedo decir que Él me llevó al mismo cielo, donde está y donde habita el Señor. Aleluya. Puedo yo observar con todo esto en que Él desde muy pequeño me marcó para saber que primeramente Dios es real y que existe un cielo y un infierno. Aleluya. Bueno, yo creo que es impactante y todo lo que tú has visto. Tienes muchas más cosas que decir, pero por causa del tiempo, la parte del cielo, bíblicamente te ha mostrado el Señor la gran cena, cómo las plantas lo adoran, cómo el trono de Dios, ¿no es cierto? Has visto el trono de Dios, de Jehová de los ejércitos, has sentido muchas cosas y todo lo que tú dices bíblicamente, las moradas celestiales que tiene preparado el Señor para su pueblo. Amén. Es algo indescriptible, ¿no? Pero un niño de 9 años... No todos lo vayan a creer. Amén. No todos lo pueden creer, pero de repente nosotros como creyentes y fielmente esperamos eso. Y nuestro compromiso no es con el hombre. Amén, gloria a Dios. Y creo que Dios te ha escogido y te ha mostrado todo eso para este tiempo que lo compartas, porque gente de repente está perdiendo la fe. Sí, y después de la tribulación nos viene esta bendición tremenda. Yo quiero que la gente sepa que hoy en día Dios por su gracia me ha sostenido y me ha levantado por su misericordia. Y como joven, porque yo sé que también muchos de los que están suscritos al canal son jóvenes, van a ver este video de pronto en cualquier plataforma. De pronto va a llegar una palabra
para la vida de ustedes. Amén. Yo sé que hay muchas veces que les han predicado, les han hablado de un cielo, de un infierno, les han hablado de que Dios es real. Pero hoy en esta tarde, a través de este testimonio, yo quiero que sepas, joven, de que Dios hace el llamado desde muy temprana edad. Y yo lo entendí así, era un llamado de parte del Señor. Quizás no una edad que de pronto uno diría, wow, sé lo que estoy viendo, sé qué es eso. Así es. Pero Gloria a para Dios. Él lo hizo. O sea, con un conocimiento previo, podría decirse que, como tú ya te dijeron, ya viste en una película. No, para nada. Fue Yo, algo que recordaste en el sueño. Bueno, 9 años yo no sabía nada. aleluya. Mi hermano, ¿qué fue lo último que viste en el cielo? Porque decías tú que no querías ya salir de ese lugar. En ese punto vamos a irnos para poder que los hermanos vayan viendo la transmisión y vayan entendiendo lo que Dios quiere hacer. Lo último que viste es hasta llevarte el Señor al infierno. Amén. De repente, cuando ya estamos saliendo de ese lugar, donde vi el gran poder, la gran majestad y el resplandor fuerte, comenzamos a salir del trono, de una edificación tan grande donde estaba su trono, y yo comienzo a ver como habían unos, no sé cómo le diríamos, puntales o... Columnas, así Sí, como Grecia, sería como Grecia, sí. eso, Atenas, Pero- que se ven las columnas y el techo. sí. No hay paredes, solo columnas que sostienen De ahí el techo. salimos y comienzo yo a ver un lugar, porque todo era lindo, precioso, verde, color así, como cuando uno ve de pronto En como 4K. este reloj dorado así, o sea, hay una brillosa. Intensidad, una intensidad tan muy fuerte. hermosa. Pero el lugar donde estábamos viendo, que era del lado derecho, yo me recuerdo perfectamente, del lado derecho, yo me acuerdo que ahí había como una especie de, donde no había vegetación, una roca, y de pronto yo me paro ahí, y el mismo Jesucristo no me soltaba las manos, jamás me soltó de las manos, Él me tenía siempre de esta mano derecha agarrado, y Él caminaba conmigo y me hizo parar ahí. Cuando yo estoy ahí en ese lugar, comienza a haber otro temblor, obviamente un poco más fuerte, y cuando comienzo a sentir ese temblor, yo otra vez comienzo a sentir un miedo, quería como llorar, y de pronto Él me dice, no temas, que Él quería seguirme mostrando algo. Sin saber lo que iba a pasar, comenzamos como a descender. Cuando comienzo a descender, que fue tan rápido, fue como algo veloz, pero yo sentía que habíamos ido a lo más profundo. Yo comienzo a llegar a un lugar donde solamente por el olor, yo prefería morirme, varón. O sea, solamente por el olor Era un olor de ¿cómo lo puedes describir? desagradable. Yo creo que yo estuve hace como 2 años cuando hubo esto de la penitenciaría de Guayaquil, y ahí también afuera cuando habían habido los muertos, era un olor desagradable, pero acá era 1.000.000 de veces más desagradable que eso. De verdad, yo creo que nadie aguantaría vivo en ese lugar con oler tanta pestilencia, tanto... ¿Y muerte. qué vistes ahí? Cuando yo estoy ahí, lo primero que alcanzo a ver era como si uno se metiera en una cueva y la cueva está hecha solamente, o sea, ha sido excavada con la mano y solamente hay puras piedras, rocas. Entonces yo comienzo a ver una oscuridad total. Y al fondo, donde se veía como algo medio anaranjado, yo recuerdo ver que a mi lado izquierdo, por el reflejo, porque era muy oscuro, veo unas cadenas gigantes. Yo me acuerdo claro porque yo siempre caminaba del lado izquierdo y el mismo Jesucristo me llevaba, Él iba del lado derecho mío. Entonces yo me acuerdo que de este lado izquierdo yo comienzo a ver unas cadenas gigantes. Unas cadenas gigantes que siquiera era de mi estatura. Yo mido 1,65 por ahí, de altura, y eran bien anchas. Y esas cadenas venían de allá al fondo. Y mientras íbamos caminando yo me recuerdo que yo lloraba, yo gemía y le decía, Señor, yo no quiero estar aquí, no aguanto. Yo apenas llegamos a ese lugar, yo sentía desfallecer, morir por el olor. Yo comencé a decirle, yo quiero ir a ese lugar bonito, ¿Qué mirabas quiero tú? ir a ese lugar hermoso. ¿Oscuridad? ¿Mirabas fuego? ¿Qué mirabas tú? Al principio comencé a ver pura oscuridad, comencé a ver como hoy en día todo el mundo le llama ese túnel tan inmenso, tan oscuro, tiniebla total. Pero veía al fondo veía así como un resplandor. Yo creo que firmemente el mismo resplandor del Señor hacía de que se vea un poco, porque no había ni una pizca de luz en ese lugar, no había ni una pizca de ese lugar. Pero la gloria de Jesús resplandecía en ese lugar. Tanto era la oscuridad que apenas se podía ver las cadenas, y a lo que íbamos caminando yo veía al fondo unos personajes gigantes así mismo, feos, muy horribles, muy
muy aterrador. Los personajes son de repente conocidos así aquí, por ejemplo, porque saben decir que han visto visiones de chancho, visiones de puerco, de elefantes, o sea que los demonios tienen unos aspectos similares a las bestias de acá de la tierra. ¿Cómo los viste? O sea, solo deformados. Hoy en día yo sé que eran demonios. Pero ¿cómo los viste ahí? Yo los físicamente. Yo los vi como si hubiese sido Hombres. esas películas de gigantes, Ya. pero con apariciones tan desfigurables. No lo vi exactamente como uno, así como un ser humano, pero tenía apariencia de un ser humano. Porque tenía manos, pero tenía aterrador, peor que una película de terror. terror. Bien. Entonces cuando yo veo, yo me recuerdo, no sé, no estoy muy claro de eso, pero me recuerdo que parece que a uno le vi como unas alas, pero unas alas así sin las plumas. Sin plumas, exacto. Era como ver, como que si fuese un tipo de pájaros con humanos ahí mezclados y con una cara y unos rostros y unas uñas. Horrible, tan feo. Tremendo. Pero eran tan grandes y se veían tan formidos que es como cuando uno va a un lugar y uno ve unos guardias de seguridad grandes, bien Ellos cuerpudos, estaban parados ahí al ingreso, y había unas puertas. como que eran guardianes del... Exacto. Wow. Entonces yo comenzamos a caminar y Jesucristo no me hablaba, sinceramente, no puedo mentir, no me hablaba mucho, solamente me decía que no tema, que no desmaye y que mirase adelante, porque verdaderamente cuando Él me decía no temas, no desmaye, era como que si yo sentía que me daban vida, porque yo, con llegar a ese lugar yo sentía morir, yo sentía desfallecer, pero cuando Él me decía no temas, no desmaye, era como que si me transmitía una paz, una seguridad, pero a la vez yo le decía, llévame de aquí, no quiero estar aquí, por favor, yo quiero estar ahí donde estamos, ese ¿Qué lugar había, mi precioso. hermano, detrás de esa puerta? Detrás de esa ¿Se puerta, abrió esa puerta sola o la abrieron ellos mismos? Ellos en el momento... ¿Qué de que hicieron nos cuando ven vieron a pasar, Jesús? Se impresionaron, avisaron, fueron a darle la orden a alguien más. Y ellos mismos como que se formaron. Reverenciaron la presencia de Jesús. Yo vi exactamente como que si ellos venía un general, como que si ellos de pronto se asustaron, se atemorizaron de que venía alguien más poderoso que ellos. Porque Gloria a claramente está en que yo pude ver que ellos eran unos seres formidos. con Él le poder. dice que ellos tiemblan y creen. Cuando yo estoy ahí, yo le digo al Señor nuevamente, porque íbamos llegando y Él me quería mostrar más. ¿Qué Ya te estaba- quiso mostrar en sí, mi hermano? Coméntanos Delante ahí del para- Señor estoy, no aguanté más, no alcancé a entrar por esas puertas, no puedo yo hablar más allá del tema, pero yo tanto le recuerdo al Señor que Él me Pero- llevaba y yo sentía, Escuchaba gritos. claro, se escuchaba como Gemidos, un gritos, gemir, desesperados. pero yo, en mi inocencia, yo también gemía, gritaba, como que Como no que aguanto, estaba ya atormentado el oxígeno faltaba y yo sentía que había más gente que le pasaba eso, o sea, casi yo no le prestaba atención a los gritos, sino que yo también, Tú querías salir corriendo. hermano, es como que si todo esto estuviéramos pasando aquí en la tierra. O sea, si yo veo que otro está gimiendo, yo me voy a preocupar porque yo estoy gimiendo y yo estoy preocupado. O sea, no me voy a preocupar por lo que le pasa al otro porque yo también estoy sufriendo. O sea, yo con llegar a ese lugar yo sentí un sufrimiento que me moría. Pero el mismo Señor me decía, no temas, no te... Y antes de llegar a esas puertas, yo recuerdo que le dije, Señor, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí. Cuando yo no le digo eso, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá, yo comenzaba como a llorar. ¡Bum! Yo no aguanté porque desde el inicio que entramos ahí yo sentía desmayar. Me desmayo. Yo siento como que me desmayo, se me apagó la vida. Y cuando eso sucede, yo recuerdo que en mi cuerpo, como que descendí y me vi así, tal cual como cuando había salido, veo mis manos. O sea, yo sentí como que si mi espíritu viajó. Y volvió. Exacto. Entonces, ¿Qué sucedió contigo? hoy en día, o sea, ¿respiraste? porque yo muchas veces me pongo a pensar todas estas cosas. Y uno lee, uno va viendo experiencia. También ha habido muchos hermanos que han tenido, así como digo, el cielo, Experiencia, testimonio, claro, experiencia, testimonio. visiones, ¿verdad? Y de pronto yo comienzo a sentir, y yo por aquí, por mis manos, yo recuerdo claramente, sentí como que volví. A lo que vuelvo yo siento una extremidad en mi cuerpo así, ¡tac!, en mi cama, que yo regreso. Y yo lo primero que hago es abrir mis ojos y decir, ¿dónde estoy? O sea, como que la experiencia que había tenido me había dejado con el Vacío. cerebro explotado, así. Me sentía, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Para que usted me entienda, hermano, esta experiencia que yo se la conté quizás en menos, no sé cuánto habremos tomado, Siquiera una media hora, sí. 40 minutos. Yo cuando viví esto, había pasado como un mediodía, entre que vi, yo lo resumí, entre que vi la maravilla del cielo,
Pero cuando yo regresé, creo que en la tierra había pasado nomás unos minutos, no había pasado mucho. Wow. O sea, es algo que cuando yo me quedé así, como, ¿qué pasó? Y me acordaba clarito. Entonces me acuerdo que se me salieron las lágrimas. Y porque yo dormía en una litera en la parte de arriba. Y yo veo a mis hermanos que ellos ya se habían levantado. Yo dormía con mis hermanos. Y de pronto yo bajo y comienzo a llamar a mi papá. Mi papá ¿Le me llamaste dice, llorando? llorando, temblando. Yo me levanté así, no podía hablar, no me entendía. Mi papá me decía, a ver, respira, cálmate y cuéntame. Y yo no podía contar, o sea, yo ahorita lo puedo decir, porque hoy en día ya uno ya ha leído, Claro. sabe, pero yo no podía hablar. O sea, eso me Pero marcó te acordabas tanto. bien, te acordabas Exacto, claramente. me acordaba lo que pasó. claramente, pero era como cuando alguien ha tenido una experiencia tan fuerte pero espérame, cuéntame, dime Claro. con calma. O sea, no salen las palabras. Ya, y eso yo estoy hablándolo ya después de que me desperté. ¿Qué te dijo tu papá con eso? Él me ¿Tu dijo... papá estaba apartado o estaba en la iglesia? Exacto. Ellos habrán tenido, no recuerdo con exactitud porque estaba pequeño, pero ya tenían un par de añitos, 2 añitos, 1 año, no sé, por ahí de que de pronto se habían alejado del Señor. Pero sin embargo, mi papá siempre tenía una Biblia, siempre, a pesar de que se ha apartado, estudiaba. Y él me dice, quiero que me cuentes. Y yo le iba contando, y así como estamos acá conversando, me hacía pausa y comenzaba a abrir la Biblia. Listo. Y me daba contexto bíblico todo lo que yo había visto. Llega tiempo. La verdad que después de esa experiencia, claro está que yo he tenido muchas más experiencias. Nos llevaríamos no solamente este video, sino muchos videos más. Pero Dios creo que firmemente me ha escogido para ver unas experiencias tremendas. Tremendo, porque, bueno, tú desde el principio lo dijiste, que este testimonio y esta experiencia de vida, Dios te la ha mostrado para afirmarte desde pequeño. Tuviste en un tiempo en el Evangelio de pequeño, de los 9 años, tuviste fracasos, caídas, claro, hasta cuando ya te afirmaste verdaderamente. De hecho, cuando yo tengo esa experiencia, yo busqué a un pastor, que era el pastor más cercano de mi casa, de mi localidad. Y el pastor que, como todos niños, pues no, lo llevan a la escuelita dominical. Amén. Entonces, yo llegué y mi papá me dijo, hoy en esta noche, cuando yo después de que le terminé de contar, vamos a buscar al pastor de la iglesia tal. Y me dice, y le vas a contar tal cual como me lo contaste a mí. Entonces así fue, llegamos. Y tú sabes que todo pastor cuando termina lo busca un hermano, el otro hermano, que el pastor esto, que un problema, que claro, el otro, que... No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo y entonces de pronto ya era tarde y yo, pastor, tengo que contarle algo. Y como era un niño, ¿no? De pronto como cualquier pastor, ¿qué será que me quiere contar un niño? Entonces, pero él me dijo que como que se lo resumiera rápido. Quizás yo sentí que no lo escuchó con tanta paciencia, pero se lo dije. Él me dijo simplemente... venga a la iglesia, es un llamado de Dios. O sea, lo resumió él también, claro, en su consejo. Como pastor me dijo, es Dios que te está llamando, es Dios que te está mostrando esto. No nos sentamos como tal, como estamos ahorita, o como lo hice con mi papá. Pero sin embargo, en lo apurado, en lo que el uno lo llamaba al otro, por ahí me escuchó y me dijo un llamado, de esto de la acércate a la iglesia. ¿Qué hiciste después de la experiencia? Me acerqué a la iglesia. ¿Te acercaste? ¿Qué tiempo tomé el consejo, me acerqué a la iglesia porque, o sea, fue algo tan impactante que después de que mi papá me escuchó, él me fue explicando. Entonces yo ya hice un énfasis de qué mismo era lo que Dios me había mostrado, qué era lo que pasaba. Entonces comencé a buscar. Claro está que a la edad de 9 años es como que yo le dijera a usted, niño, padre de familia, lleva a su hijo 9 años y yo quiero que ya Dios, gloria a Dios por los niños 9 años que yo lo veo cantando, predicando, que son contados, pero que sí los hay. Entonces de pronto yo tuve esa lucha desde pequeño porque mis padres me incentivaron que a través de ese testimonio yo buscara las cosas del Señor. Pero igual estaba en una edad de niño que quería jugar, quería experimentar, quería esto. Y aunque yo estaba ahí, leía la Biblia, todo, sentía desfallecer porque no tenía un 100% el apoyo de mis padres, como hoy en día de pronto hay niños que van con sus padres, que son cristianos en la iglesia. Pero sin embargo, ahí buscando... Hermano, ¿cuándo ya te afirmaste y empezaste a desarrollar tu ministerio de salmista? A la edad de 14 años. Ya 14 años ya te firmaste ya. Pasó 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pasó casi 5 años consecutivos donde estuve así en la iglesia y de pronto el colegio, una cosa. Estuve rodeado de muchos amigos de droga, gracias al Señor. Jamás me involucré en nada de eso. Yo creo que de los 9 años Dios me marcó para que yo también, a pesar de que yo no estaba al 100% en la iglesia, porque era muy puberto, diríamos así, con la pubertad, la edad de la pubertad, yo le aconsejaba a mis amigos. Tenía padres de familias que eran
los padres de mis amigos, y me decían, aconséjalo esto, porque como yo de pequeño estaba yendo a la iglesia, ya tenían conocimiento. Pero a la edad de 14 años, Dios tuvo un trato muy especial conmigo. Yo comienzo a firmar mis pasos y me entrego totalmente al Señor. Ella me invita a la iglesia. La verdad que yo llegué por vacaciones, y cuando ella me dice, hijo, vamos a la iglesia el día de hoy, hay culto 5 de la tarde. Yo llegaba tipo de 12, 12 y media, en un campo por allá por el Empalme. Entonces yo de repente, en mi mente, como todo joven, yo vine a disfrutar, dije, yo no vine a ir a la iglesia. Culto, claro. Sinceramente fueron mis palabras, pero sin embargo yo sentía que era el mismo Dios que tenía que tener un encuentro ya de una manera sobrenatural en ese día. Porque yo le dije a mi abuela, sí, yo le aviso. Pero antes de las 5 de la tarde entró en mí una desesperación y un empujón de ir, el deseo de ir. Y ya entiendo que era Dios tratando. Entonces resulta ser que ya de pronto ella me dice, mijo, a las 5 comienza el culto. Yo le dije, abuela, yo me voy a bañar ya para alistarme, o sea, decidido. Llegamos al culto, usted sabe que las alabanzas, la prédica. Y en medio de la prédica, me acuerdo que era una pastora que ella estaba ahí predicando, dando su mensaje. Y de pronto ella comienza a hablar, y todo lo que comenzaba a hablar era parte de mi vida. Comienza a hablar. Y imagínense que a pesar de la experiencia que yo había tenido, todavía yo no sabía lo que era profecía, no sabía qué eran esas cosas, inexperto. Pero yo decía en mi mente, y yo blasfemé en ese día, sin saber, sin conocimiento, y decía, ¿será que esta hermana es de Dios o es bruja? Decía yo. ¿Sabe por qué? Porque no tenía el conocimiento como tal. Y yo decía, ¿por qué será que habla mucho de mi vida? Mucho de esto, mucho de lo demás. Tanto así que la mujer, esa mujer de Dios, obraba en ella el espíritu de ciencia. Y entonces de repente, yo estoy ahí en el mensaje, todo, la pastora está predicando. Te llamó por tu nombre. Y increíblemente dije, ¿quién le dijo mi nombre? Me toca mi hombro y me dice, ¿sí o no, Anthony Pincay? Cuando él me dice, Anthony Pincay, yo hice así, ¿cómo sabe mi nombre? Entonces, luego de que comience a decirme todo eso, Dios comenzó a renarguir, comenzó a sentir algo en mi corazón, que usted sabe que todo predicador cuando ve a alguien nuevo que llega a la iglesia hace el llamado, entonces ella hizo el llamado. Cuando ella hace el llamado para los que quieren aceptar a Cristo, para los que se quieren reconciliar, afirmarse, yo decía en mi mente, yo creo que todavía soy joven y necesito, sabía las cosas del Señor, pero quería, pero sin saber que esa noche era mi día. Entonces de pronto, cuando ella hace el llamado, cada quien tiene un llamado diferente. Yo recuerdo que a mí nadie me llevó al frente, yo tampoco me acuerdo cómo salí de la silla, cómo me levanté, solo recuerdo que yo estaba al frente y que la pastora me dice, levanta tus manos. Y yo levanto mis manos y ella comienza a ver el ministerio que había en mí. Y me dice, hoy, me dijo claramente esas palabras y me acuerdo, hoy el Espíritu de Dios por primera vez te va a sellar. Y desde ahí, verdaderamente recibí el Espíritu de Dios, me selló. Algo maravilloso. Jamás en mi vida yo había sentido, hablando acá, pues terrenalmente, una administración, un poder que hoy en día sabemos que es el Espíritu de Dios que nos da. Amén. Cuando nos sella, cuando nos marca. Y entonces, y ahí comenzó a fluir todo. Ella me profetizó, me dijo que Dios me iba a utilizar, me iba a sacar, me iba a levantar en la área de la alabanza. O sea, una locura. Y yo desde ese momento tuve otra mentalidad. Como lo dicen por ahí los que consumen un tipo de droga, en las nubes. Cuando yo sentí que yo hice la oración, todo me reconcilié, Dios me selló con su espíritu, yo sentí y yo dije, esto es lo mío, de ahora en adelante, me enamoré. O sea, fue el mismo espíritu de Dios que tuvo un encuentro conmigo. Yo no sé, y ahí nació Salmista Anthony Pincay. Jamás yo había sentido que ha llegado hasta Perú. Gracias al Señor. ¿A dónde nomás has ido? Hemos estado, por la misericordia de Dios, en algunas partes de aquí del Ecuador. Creo yo que yo creo que toda la costa me la conozco con la palma de las manos, la sierra, unas que otras partes, pero en el Perú hemos estado entrando últimamente en estos años y ha sido de mucha bendición. Gloria a Dios. Hemos estado en Lima, en la selva, parte también de lo que es el norte del Perú. Hemos estado en algunas partes y ahora poco, si Dios lo permite, estaremos en Lima nuevamente. Y ha sido una bendición. De ahí para acá, como decía el pastor Enante, altas y bajas, Dios me selló y aparte el testimonio que tengo, o sea, eso ha hecho de que reconozca que humanamente yo con mi fuerza no puedo, pero con la fuerza del Amén, gloria a Dios. Mi hermano, impactante testimonio. Que Dios bendiga tu vida, tu ministerio. También tienes esposa, tu hijo, ¿no es cierto? Amén. Tu ministerio y todo lo que haces para el Señor. Que Dios te continúe bendiciendo. Y esa experiencia sé que será de mucha bendición para los hermanos, para los amigos que van a ver este video. De repente muchos no creerán, pero
quedará esta palabra en su mente y en su corazón. Y tarde que temprano. Porque tarde que temprano Dios también de Dios pronto también le dará esa una nueva visión. experiencia. Es algo tremendo, gloria a Dios. Mi hermano, te agradezco mucho. Gracias por estar con nosotros aquí Un placer. en el La canal honra. Evangelio TV. Saludos para todos. Amén. Si Canal llegaste Evangelio hasta TV. aquí, mi hermano, por favor, ayúdanos compartiendo el mensaje, compartiendo el video. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y síguenos en Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Tócame, lléname. Y el león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es grande, nadie puede detenerle. Nadie puede. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir, eres un buen pan. Sé que estás aquí. Levanta tu voz.